eso, nosotros tenemos que ya tener en cuenta la estructura básica de un vegetal, ¿no? De un vegetal. Ya hemos hablado anteriormente que los vegetales tienen muchas células que tienen un sistema entre ellos. Por eso que es una función compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque son células eucarióticas, ¿no? Ya hemos explicado que una célula eucariótica, su estructura es compleja. Por lo tanto, la parte fisiológica que vamos a ver en esos instantes es parte de ello, ¿ya? Entonces, eso es fundamental para el estudio. ¿Cuáles son las características? Hablemos de las características. De las características, ¿no? Todas las plantas, la mayoría son de tipo pluricelular, ¿ya? O sea, un cuerpo formado por varias células. Por varias células, profe. Ajá. Formado por varias células. Un cuerpo formado por varias células, ¿no? Por eso que es pluricelular, ¿ya? Ellas pueden habitar en la tierra En el agua. y en el agua. En la tierra y en el agua, ¿no? Así ellas pueden vivir. Carecen de locomoción, porque no se pueden mover, claro. Ustedes habrán visto los animales, por ejemplo, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente, los insectos, los invertebrados, ¿no? Los vertebrados, ellos se desplazan de un punto a otro, ellos se desplazan. Pero ¿las plantas se desplazarán? No, profe, no se No, desplaza. o sea, no tienen locomoción. No tienen o carecen de locomoción. Locomoción. Ahí está. Porque no se mueven. Ahí están sujetas en un mismo lugar. Pero casi todas ellas contienen un pigmento llamado clorofila. Clorofila. Lo que le da el color verde característico de las plantas. El color verde. Ellas captan la luz. Captan la luz. ¿No es cierto? Captan la luz para poder realizar la acción fotosintética. Ya hemos visto en el anterior bimestre la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis es muy importante. Entonces, estas plantas captan la luz del sol para realizar su fotosíntesis, ¿no? O sea, atrapan la energía solar y con ellas, ¿qué producen? Alimento. Producen alimentos, ¿no es cierto? Producen Sí, profe. alimentos. ¿Quiénes son los alimentos? Lo que nosotros ingerimos. Por ejemplo, las frutas, ¿no? Las frutas, el plátano, la cereza, la manzana, ellos son alimentos. Las verduras, El durazno. el coliflor, la zanahoria, ¿no? La lechuga. La papa, la lechuga, todas ellas son plantas, son de providencia vegetal. Y eso es lo que ellos, cuando nosotros le decimos alimentos, de eso se trata. Y eso es producto de que esas hojas, ¿no? Han captado la energía solar para producir el ansiado alimento que nosotros nos alimentamos, ¿cierto? Entonces, esa es la razón principal, ¿ya? Además, forma parte de la cadena alimenticia, ¿no? Forma parte de la cadena alimenticia. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas plantas
muchas plantas absorben muchos productos orgánicos que están deshechos en el mismo suelo. Entonces, a través de las raíces, ellas capturan estas sustancias orgánicas que vienen de los desechos orgánicos y lo utilizan a manera de abono o como un tipo de fertilizante. O también se le conoce como bacterias, ¿no? Estas son bacterias, no producen enfermedad, pero sí es importante para la producción de nitrógeno, que forma parte de la absorción de la raíz. Entonces, eso es muy importante en la planta, ¿no? Como también la planta le sirve como alimento para muchos animales, ¿no? Por ejemplo, hablemos, la lechuga nosotros nos ingerimos, ¿no? Pero hay otras plantas que no. Por ejemplo, tenemos las hierbas del campo. La mayoría de ellas no es consumo del hombre, no lo es, pero para unos otros animales sí. Por ejemplo, la vaca. La vaca sí consume el pasto de los campos, ¿no? Entonces, ahí está la cadena alimenticia, porque estos seres vegetales son consumidos por los animales herbívoros, ¿no? Los herbívoros. Entonces, ellas son también como participantes de la cadena alimenticia, ¿ya? Ellas liberan oxígeno. Liberan oxígeno. ¿Para qué liberan oxígeno? A ver, ¿quién me dice? Ellas liberan oxígeno. ¿Para qué liberan oxígeno? A ver, ¿quién me dice? Para poder respirar. O sea, Aire puro. Claro, en este caso las utilizan para poder que los seres vivos, animales y también el hombre puedan hacer uso, ¿no?, de este gas producida por las plantas, ¿no? Ellos también lo captan en la respiración, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener una plantita en casa. Es importante tener plantitas en el parque, en los campos. Por eso que hoy en día el hombre tala los árboles y creo que no es conveniente hacerlo porque va a contrarrestar la producción de oxígeno. Además, las plantas también contrarrestan la parte tóxica del medio ambiente, también contrarrestan. Por eso es importante tener una plantita. Chicos, preguntas. Ninguna, profe, hasta ahí todo bien, todo claro. Ya, a ver si le pueden tomar la captura a estos puntos que son resaltantes. Profe. Profe, Sí, te escucho. ¿cómo se llama? ¿Jardín es igual que una huerta? ¿O son diferentes? Ya, buena pregunta. ¿No? ¿Quién fue que ha preguntado? Yo. Apellido. Acosta. Acosta. Sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre un jardín y un huerto? Buena pregunta de su compañero. Bueno, cuando hablamos de un huerto, estamos hablando de un lugar donde se siembra productos alimenticios, ¿no? Por ejemplo, cuando se siembra camote, Tomate. tomate, ¿no? Todo lo que son productos alimenticios, por lo general nosotros le llamamos huerto o biohuerto. Se le pone el término bio porque las plantas son de tipo orgánico, ¿no? Y además son seres vivos. Por eso que es bio, el término bio, o simplemente huerto, porque ahí se está sembrando vegetales que el hombre va a consumirlas, ¿no? Por ejemplo, también en las ensaladas, ¿no? La lechuga también es un biohuerto.
Ustedes pueden tener un pequeño biohuerto en casa. Pueden tener. Por ejemplo, ustedes, a ver, un ejemplito. Pueden tener, aprovechando que en su casa pueden tener una botella de plástico, la puedes cortar, tienes tu botellita ahí vacía, puedes irte a un jardín y puedes extraer la tierra, ahí está la tierrita, y ahí puedes sembrar algunas pepitas a ver qué les digo, de ají, por ejemplo, ¿no? Y, o de repente un frijolito, ahí. Y esto va a germinar, va a germinar. Entonces ahí tienes ahí un pequeño mini huerto. Claro, no tendrás en abundante, pero a menos de que tú estás sembrando, ahí ya lo tienes. Y si tienes varios, mejor. Hay mucha gente del campo que tienen un pequeño biohuerto en su casa. O sea, ellos la tejen. Ellos utilizan el macetero o a veces utilizan tarros de eso de lata, ¿no? De eso de pintura, qué sé, ¿no? Entonces ellos los tejen. Ellos los tejen en forma de serie, ¿no? Entonces, entre lata vamos a suponer, ¿no? Lata, una con otra, en serie ellos lo van tejiendo. De repente los amarran o le hacen agujeros de tal manera que puedan colgarlos en la pared. Y ahí siembran, ¿qué cosa? Lechuga, ahí siembran ajís, caiguas, ¿no? Tomates. Cuando la planta es de raíz corta, ahí nomás lo dejan que se quede en el mismo tarro, ¿no? Por ejemplo, la lechuga es de raíz corta, entonces ahí se queda. Pero hay otras plantas que cuando ya crecen, las sacan del tarro y las ponen en el huerto. ¿Por qué? Porque una vez que la raíz toca el recipiente, esta comienza a secarse, ¿no? Cuando este se seca, la planta ya va a morir, ¿no? Y por más que tú lo pongas en el biohuerto o un lugar adecuado, ya no se puede porque ya la planta ya quedó maltratada. O sea, la raíz logró tocar el plástico o el latón, ya no va a poder ser exitoso, ¿no? La continuación de su desarrollo. Salvo que tú tengas suerte y la planta te acepta y pega, ¿no? En el mismo. Pero de cuando ustedes observan que las puntas de las hojas comienzan a secarse, entonces ya ahí sí ya fuimos, porque esa plantita a la larga ya no va a servir, ya no va a servir. Entonces, siempre es bueno tener. A ver, por acá, Jimena, bueno, para poder vivir. Christopher, Profesor, yo tengo huerta, gracias a mis papitos. Ah, qué bien, ¿ah? Bien, profesor, sí, te escucho. ven acá. Como acá ha sido un chakra, bueno. Bueno, no estoy en Lima ahorita. Ah, ¿no estás? No, profe, estoy en mi ciudad natal. Bueno, ¿En qué lugar ahí, estás? en Si se puede Montefú, saber. profe. Montefú, Monsefú, claro, profe. ¿cómo te envidio? ¿Cómo quieres estar ahí? Recibiendo Ya, los rayos solares. claro, profe. Bueno, Bueno, acá tengo tierra fértil. Acá sí, bien. bueno, chakra. Y hay ¿Ya? tierra fértil para sembrar. ¿Y ahí qué siembran? ¿En tu huerta? ¿Qué Bueno, siembran? no, profe, no. Bueno, ahorita quiero comenzar a sembrar porque, bueno, me ha dado una motivación para mí. Eso te motiva. Claro, pues, pero Ah, ya. Bueno, está muy bien, te felicito. Te felicito. ¿Yo? Y eso, por eso es bueno estudiar, chicos. Esta ciencia es la botánica. La botánica es la que realiza estudios todo referente a las plantas. ¿Ya? Gracias, te felicito. Y jardín, ¿qué cosa es jardín? Ese es el huerto, ¿no es cierto? Lo que dijo su compañero. Pero el jardín, ¿qué cosa es el jardín? Por lo general, cuando hablamos de jardín, nos estamos involucrando a las flores. A las flores.
un jardín, ¿qué se puede ver? Flores, rosa, geranios, ¿no? Todo tipo de flor. Entonces, eso, por lo general, se considera como un jardín. Además, está complementándose a algo más. Por ejemplo, le ponen adornos, le ponen, si tu jardín es grande, le ponen algunos asientos, propiamente de un jardín, ¿sí? Más que todo se relaciona a las flores. Pero hay personas que tienen su jardín y ahí siembran papaya, siembran plátano, ahí. Entonces, en ese caso ya no se podría llamarse jardín, ya no. Pero sí hay personas que le siguen diciendo jardín, porque siembran ahí productos alimenticios. Entonces, yo diría más bien un pequeño mini huerto, ¿no? Un mini huerto jardín, porque están compartidas los dos. ¿Ya, chicos? ¿Quedó entendido la definición? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Sí, profe. Listo. Voy a borrar, chicos. Voy a borrar. Bueno, seguimos, chicos. Seguimos antes que nos gane Zoom. Ya. Vamos ahora a hablar sobre la importancia de las plantas. La importancia de las plantas. Importancia de las plantas. Ahí está. ¿Por qué es importante las plantas? Para el hombre sí es importante, porque generan alimento. Generan alimento, ¿no? Generan alimento, como el caso del maíz, camote, arroz, frijol, papa, Trigo. ¿no? Trigo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Además, frutos, el plátano, tenemos también la papaya, ¿no? El mango. Por ejemplo, ahorita que nos estamos acercando al verano, ya viene el tiempo de los mangos. No sé si tú, que estás en Monsefú, no sé si en tu huerto habrá mangos, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? Entonces, Sí, profe. también plantas medicinales, como el caso de la manzanilla, el llantén, la uña La de gato. coca. Claro, los ajos también se consideran como una planta medicinal. O sea, es importante. También es importante para las industrias. Para las industrias. Para la salud. Para la salud. En ese caso, para la salud, hay empresas, hay fábricas que tienen su laboratorio, ¿no? El laboratorio. O sea, quiere decir que en el laboratorio, muchas de estas plantas las resecan, las deshidratan y lo que ellos obtienen, ¿qué cosa? Son extractos. Estos extractos, por lo general, son tan reducidos que generan las pastillitas, las llamadas pastillitas. Y ahí ellos hacen su combinación, ¿no? Le agregan también para esas pastillas que es para el dolor o es para inflamación o es también, digamos, para la infección, ¿no? Para la infección. Hay otros que son para dormir, ¿no? Por ejemplo, los médicos recetan a las personas que no pueden dormir, entonces le dan un relajante. Y hay plantas que son relajantes. Por ejemplo, si yo quiero relajarme, no voy a comprar una pastilla porque primero, cuesta. Segundo, porque muchas veces la pastilla nos afecta el estómago. Entonces, ¿qué debo de hacer? Fácil, facilito. Tú puedes tomar agua de manzanilla y el agua de manzanilla te hace relajar. O si no, por ejemplo, hay personas, hay inclusive médicos que utilizan la manzanilla, ¿no? Y lo ponen cerca de su cama. Entonces, eso le va a dar un relajamiento especial en lugar de tomar pastillas, ¿no? Claro que las pastillas son importantes porque van directamente a la enfermedad. Eso es importante. Pero las plantas naturales, ¿no? Que se utilizan para una enfermedad,
eso sí demora un poquito para llegar a la enfermedad, porque presenta ciertas dosificaciones que están más lejanas. En cambio, las pastillas sí van directo, ¿no? Ya. Y tiene un gran valor nutritivo, ¿no? Tiene un gran valor de nutrición, ¿no? Por ejemplo, el eucalipto. Ahorita que estamos con esta enfermedad, no siempre es bueno tomar eucalipto, porque el eucalipto limpia todas las vías respiratorias. Eso lo limpia, ¿no? Aparte que lo limpia, lo fortalece. Por eso que una persona que es atacada por un catarro nasal o por una gripe, la persona que consume esto, en la mayoría le va a dar una resistencia en su cuerpo, mucha resistencia. El eucalipto es muy importante consumirla, es importante. Lo puedes tomar como manera de té, así lo puedes tomar, ¿no? Y bueno, aparte de eso, también nuestros vegetales nos producen para la industria, ya lo puse acá, para la fabricación de muebles, ¿no es cierto? De muebles. Cuando hablo de muebles se refiere a escritorios, se refiere también a algunas piezas de madera que son utilizados en el momento de talar, le quitan la parte esencial de los árboles, que es la madera, y producen hacer productos, ¿no? Productos finales que sirven de uso humano, ¿sí? También es importante para eso. También hay plantitas microscópicas. Inclusive yo le hablé en una oportunidad a los hongos. ¿Se acuerdan los hongos? También forman parte de la reserva vegetal y también participa en la fabricación de productos alimenticios, como yo les indiqué, para la fabricación de yogures, productos lácteos, ¿no? Etcétera, ¿ya? Vamos a clasificar las plantas. ¿Cómo se clasifican? Las plantas tienen una clasificación y son de dos. Las criptógamas, ¿no? Las criptógamas, ¿sí? Es una de las principales o de gran importancia en las plantas, ¿no? Que son las criptógamas. Y las fanerógamas, ¿no? Las fanerógamas también es otra clasificación. A ver, ¿alguien quiere participar? Escuché por ahí a alguien que habló. Le quería hacer una pregunta. Ya. ¿Qué son sustancias narcóticas? No te escucho bien. ¿Cómo? ¿Qué son sustancias narcóticas? Narcóticas. Sí, profe. ¿Así? ¿Así? Sí, profe. Ya. A ver. Las sustancias narcóticas está involucrada a plantas que el hombre los considera como prohibidos, ¿no? Por ejemplo, la coca. La coca es una planta, ¿no? Que en su mayor parte se produce en la selva. De igual manera, otra planta que se llama la marihuana. La marihuana es una planta natural de la selva, brota. O sea, tú la quemas, ¿no? Y después de cierto tiempo vuelve a brotar. Le llaman así porque son sustancias que cuando son utilizadas en exceso es prohibida para el hombre. Los incas utilizaron estas plantas para fines medicinales. Por ejemplo, la cirugía. En la cirugía se dice la historia que los incas utilizaban para como sustancia importante en la anestesia, ¿no? Para evitar el dolor abundante cuando se hace la cirugía, ¿no? Entonces, la coca, ¿no? La coca viene de la cocaína. O sea, la coca en abundancia es proveniente de lo que es la cocaína. Por eso que las grandes autoridades, cuando encuentran gente que tiene mucha gran cantidad de estos tipos, entonces tienen muchas observaciones, ¿no? Pero la coca es un medio natural, es una plantita natural, ¿no?
es una plantita natural, pero ya el hombre lo utiliza para otros fines negativos, ¿no? Fines negativos que lo utilizan, ¿no? Por eso que le dicen narcóticos. Y estas gentes, ¿qué es lo que hacen con estas plantitas? Las elabora, producen extractos y las lleva a ciertos países, potencias, que realizan la compra para su consumo, ¿no? Para su consumo. Y bueno, pues es peligroso. Estas cantidades en exceso inclusive pueden producir infarto, un infarto cardíaco, ¿no? Hay muchas personas que inclusive los drogadictos, hay muchos drogadictos que no saben nada de estas cosas, ellos consumen por quererlo hacer. Y a la larga, después de cierto tiempo, ¿no? Se logran, logran tener ese tipo de problemas que es el infarto. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es lo que yo les decía. ¿Ya? ¿Esto quedó claro? Profe, como dicen, tomar bebidas sin exceso es dañino. Claro, así es. ¿Ya? Chicos,